Bienvenidas a este nuevo episodio de Español Casi Perfecto. Soy el siniestro Dr. Mortis y estaré acompañándolas el día de hoy, mis queridas gringas, fieles seguidoras de este podcast y estudiantes del español chileno. He tomado a su presentadora habitual, Natalia, como mi rehén y la he encerrado en una celda. Desde ahí les contará de mi gran hazaña, mantener aterradas a 3 generaciones de chilenos y cómo trascendí a la muerte. Desde su celda oscura, Natalia les relatará estas siniestras historias de mi vida. Si lo hace bien, quizás algún día recupere su libertad. Empecemos. Así es, mis queridas gringas. El siniestro Dr. Mortis fue el radioteatro chileno que entre 1945 y 1982 mantuvo aterradas a generaciones de chilenas y chilenos, quienes cada día a las 11 de la noche se reunían alrededor de la radio a escuchar sus historias de terror. En el especial de Día de Muertos de hoy, practicaremos el pasado del estilo indirecto en español a través de una de las historias de este famoso radioteatro chileno. Y además, podrás conocer más sobre la historia de este personaje que atormentó la infancia de mi madre y la de tantas chilenas y chilenos por más de 30 años. Y por supuesto, mucho vocabulario terrorífico. ¿Preparada? Seguimos. ¿Te suena Orson Welles? Sí, ese mismo. El de la invasión alienígena de octubre de 1938 en Estados Unidos. Bueno, el equivalente chileno a Orson Welles se llamaba Juan Marino Cabello y fue el guionista que dio vida al radioteatro chileno de terror más icónico de todos los tiempos. El siniestro Dr. Mortis. Juan Marino nació el 7 de septiembre de 1920 en Punta Arenas, una ciudad al extremo sur de Chile. Juan siempre estuvo relacionado al mundo del arte a través de la literatura, la creación de guiones, la locución e incluso de la música, aunque él mismo declaró en varias oportunidades que el terror siempre fue su género favorito. Precisamente fue escuchando al actor inglés Boris Karloff interpretando a Frankenstein en la radio de la BBC de Londres que Marino se inspiró para crear su radioteatro. Según el mismo Juan contó, después de escucharlo, pensó que ese guión habría sido más atractivo con una mejor ambientación, actores y música, pues Karloff era una voz en solitario contando la historia de Frankenstein en ese momento. De ese modo, estando a más de 8.000 millas de distancia de Londres, Juan Marino dio vida al siniestro Dr. Mortis, que ha estado presente no solo en el radioteatro, sino también en la televisión, en cómics, en el teatro, en las novelas e incluso en la música con una banda de ¿cumbia? Así es, de cumbia, porque soy siniestro y sabrosón. Lo que usted diga, Dr. Mortis. Una banda de cumbia llamada El Dr. Mortis y sus zombies cumbiancheros. Cosas que pasan en Chilito nomás. Para que te hagas una idea de quién era el siniestro Dr. Mortis, fue un personaje que... Todavía soy un personaje, mi querida Natalia. Bueno, es un personaje de naturaleza desconocida. Y con esto quiero decir que hasta la fecha nunca se ha revelado si el Dr. Mortis es un humano, un alienígena, un vampiro, una encarnación de Satanás, el demonio o la muerte. Fue el mismo Juan Marino quien le dio vida al Dr. Mortis, interpretando con su voz tétrica,
pausada y grave, que cada cierto tiempo terminaba en una carcajada siniestra. Cada historia de terror durante los 37 años de vida de este radioteatro. Hoy les relataré un hecho verídico que me fuera contado en otra dimensión del tiempo, por cierto, por Sedodov Kalchine, un soldado búlgaro que luchara en la guerra turco-rusa a comienzos del siglo que los mortales llaman 20. Ay, se me erizaron los pelos. Continúa, por favor, continúa. Para que te imagines al Dr. Mortis, habitualmente tomaba una forma semi-humana, muy parecida a un vampiro. Era alto, delgado, con un peinado a lo Wolverine de los X-Men, con una nariz puntiaguda, un bigote fino y una barba tipo chivo. Vestía siempre muy elegante. Claro, cuando parecía humano. En el radioteatro era el Dr. Mortis quien contaba las distintas historias de terror que no solo transcurrían en Chile, sino que podían tener lugar en cualquier otra parte del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, Alemania, España, etc. Además de ser de terror, algunas historias tenían un toque futurista, como un episodio que se llama Demasiado Barato, que habla sobre alienígenas y naves espaciales. Tengo que decir que me llama la atención el ingenio de Juan Marino y el despliegue que hacían los actores para interpretar a los personajes e ir ambientando la historia al mismo tiempo de manera casera, en vivo y en directo. El siniestro Dr. Mortis no es para nada de mi generación, porque con la llegada de la televisión dejó de producirse el año 82, antes de que yo naciera. Pero la generación de mi madre y la de mis abuelas pudieron disfrutar de sus historias y de alguna manera yo crecí escuchando referencias sobre él. Probablemente, si le preguntas a tus suegros chilenos por el Dr. Mortis, te van a contar historias de cómo pasaban sus días de infancia, escondidos debajo de las sábanas con la radio encendida, muertos de miedo, pero a la vez impacientes, esperando por la nueva historia. Así es, querida gringa. Si le dices mi nombre a tu suegra, ganarás puntos con ella. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en la era previa al Internet, Marino tuvo que desplegar toda su creatividad con los recursos de esa época para imaginar las situaciones, los personajes y su actuar. Y esto era difícil cuando esas historias no ocurrían en Chile. Cuando escucho algunos episodios, como por ejemplo Una mujer en el camino, que transcurría en Alemania, realmente pienso que la idiosincrasia de los personajes y sus problemáticas cotidianas eran muy chilenas. No sé a ustedes, pero eso a mí me encanta. La historia que queremos compartir con ustedes hoy se llama El escultor del diablo y es una de mis favoritas. Presten especial atención porque al contarla inevitablemente usaré el estilo indirecto en español. De todos modos, en la descripción de este episodio está el link para que escuchen la versión original. Dr. Mortis, ¿puede contarnos el contexto de esta historia? Pero por supuesto. Esta historia transcurre en Madrid, España, y tiene como protagonista a Juan Asbar, un notable y adinerado escultor español que vivía a las afueras de la ciudad junto a su esposa Fernanda y a sus empleados. Pero Juan, a pesar de los lujos de su vida, enfrentaba un debate interior. El problema que le estaba complicando la vida a Juan se lo contó esa mañana a su esposa, porque ya no podía ocultarlo más. Juan le dijo a Fernanda que en su último viaje a Estados Unidos, un millonario norteamericano le había pedido que le hiciera una escultura muy especial, que tenía que ser una escultura que nadie más en el mundo tuviera ni que pudiera replicar.
La escultura que el millonario le estaba pidiendo a Juan era una escultura del diablo, y a cambio le pagaría por ella muchísimo dinero. Juan estaba realmente complicado con esta solicitud y le dijo a su esposa que se sentía así porque creía que no era capaz de tallar el rostro del demonio en la piedra, porque a su vez tampoco era capaz de imaginárselo. Fernanda quiso calmar a Juan diciéndole que quizás sería una buena idea si trataba de tallar algo clásico, que no era necesario que creara una réplica exacta de Satanás. Pero en ese momento, Juan tomó el diario sobre la mesa y leyó una terrible noticia de satanismo, que decía que en Inglaterra un pintor había muerto tratando de pintar un retrato de Satanás, que la policía había encontrado muerto al artista con rastros de unas manos de uñas largas y puntiagudas alrededor de su cuello. En ese momento suena el timbre y ante la puerta de Juan y Fernanda aparece John Smith, quien había viajado desde Estados Unidos, enviado por el millonario excéntrico. John traía un mensaje. Le dijo a Juan que era un actor de doblaje exitoso de la época, que incluso había doblado a Anthony Quinn, que quizás Juan no iba a notarlo ahora, pero que él podía ayudarlo a través de su interpretación como actor a recrear el rostro de Satanás. Juan lo dudó, pero luego de ciertos titubeos, John logró convencerlo y fueron a su estudio. Una vez ahí, John le dijo a Juan que traía una luz violeta con él y que si Juan apagaba todas las luces de su estudio, el efecto de esa luz y de las sombras crearía un efecto realista perfecto sobre el rostro de John. Era Satanás, sin lugar a dudas. Juan no podía creerlo. Estaba emocionado y a la vez aterrorizado de estar viendo por fin ese rostro que necesitaba imaginar para tallarlo en su escultura. En ese mismo momento se dispuso a trabajar, pero John apagó la luz violeta y encendió las luces de nuevo en la habitación. John le dijo que volvería ese mismo día a las 11 de la noche. Juan estaba tan ilusionado que le dijo a su esposa que el gringo le había enviado al mismo Satanás, que John lo había hecho perfecto, que si el demonio realmente existiera, luciría como John, sin lugar a dudas, que su actuación había sido magnífica y que no veía la hora de empezar. A las 11 de la noche, John regresó con su luz violeta y empezaron a trabajar iluminados por esa única luz. Juan comenzó a tallar y a medida que tallaba, un calor extraño recorría su cuerpo. Avanzaba con la escultura de Satanás, mientras se sentía invadido por una extraña sensación. La piedra de la escultura comenzaba a ser cada vez más suave y a sentirla como si fuera carne. Cuando Juan llegó al rostro, trató de conversar con John, quien estaba inmóvil hacía 2 horas, pero no recibió respuesta. Así que continuó con su obra. Llegó a la cara, le dio forma al contorno de la cara, a la barbilla, al cabello, a las orejas, a los ojos. Primero, la cuenca de los ojos, luego el globo ocular, las pupilas y finalmente los párpados. Juan había terminado la escultura del diablo. Se volteó a decirle a John que ya había terminado, pero John ya no estaba ahí. No le importó. Juan estaba extasiado con su obra.
Era perfecta. Y mientras arreglaba un detalle en el rostro de Satanás, de pronto ocurrió lo inesperado. Los ojos de la escultura cobraron vida, y poco a poco el resto del cuerpo también. Las garras del demonio rodearon el cuerpo de Juan, al mismo tiempo que la boca de la escultura se abría, y le decía que él era el Satanás que había estado deseando, y que ahora era tiempo de marcharse junto a él al infierno, donde podría esculpir las almas que deseara para toda la eternidad. Juan pudo reconocer en la voz del demonio la misma voz de John, y esa sería la última voz que escucharía antes de morir. En el estudio yacía en el suelo el cuerpo inerte de Juan, sobre una mancha amarillo verdosa, y a su lado la escultura del demonio sin rostro. Juan Marino falleció el 12 de junio de 2007 a los 87 años, dejando a sus espaldas un enorme legado cultural a Chile. Y esta ha sido una humilde forma de hacerle un homenaje en formato podcast. Esperamos que este episodio te haya gustado y que hayas podido comprender el pasado del estilo indirecto en contexto. Por supuesto que este tema lo seguiremos practicando en clase. Recuerda que para hablar español no necesitas decirlo perfecto. Just be yourself. Quiero agradecer a Jaun Robinson por su colaboración en este y en muchos de los episodios de Español Casi Perfecto que has escuchado, y también al escritor chileno Miguel Ferrada, quien me ayudó con datos que no conocía sobre el siniestro Dr. Mortis. Si te gustó este episodio, no olvides darle 5 estrellas al podcast. Tu contribución me ayuda a mantener vivo este proyecto educativo independiente. Nos vemos hasta un próximo episodio. Chao, chao. Doctor Mortis, ahora sí, ¿ya me puedo ir? Ha sido un simpático cuento, ¿verdad? Que descansen ustedes en